Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, la locura de la predicación. Continuamos con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy estamos en el versículo 7. Desde el versículo 6, el apóstol Pedro nos está hablando de las pruebas. Y este versículo 7 nos dice cuál es el resultado o para qué son las pruebas. Hoy quiero tirar una pregunta. ¿Tienes una fe verdadera? ¿Realmente tu fe es verdadera? Pues con esto empezamos este estudio de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Vamos a por ello, tío. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me gusta mucho en la NTV porque dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Desde el versículo 6 el apóstol Pedro nos está hablando de las pruebas, y quiero leerlo porque está interesante. El verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como les decía la vez pasada, el apóstol Pedro desde el verso 1 está hablando a los elegidos, y estos elegidos son para salvación, elegidos por la presencia de Dios para salvación, para un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pedro dice que este nuevo nacimiento nos lleva a una esperanza viva. Y esta esperanza viva tiene una herencia. Esta herencia que es incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, que no perece. De ahí dice que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros, para los que hemos sido elegidos. Y por todas estas razones nos alegramos, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas. Habla de un breve tiempo y habla de diversas pruebas. Y llegamos al verso 7, en donde nos habla que estas pruebas van a demostrar que nuestra fe es auténtica. Entonces lo que la prueba hace es manifestar la calidad de nuestra fe, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo aquí en este versículo 7. Y ya la palabra prueba ya trae implícito el significado, o sea, nos está diciendo que algo se está probando, que algo se está poniendo a prueba. Y chequen cuál es el significado en el diccionario de prueba. Dice: razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. O sea, la prueba está poniendo de manifiesto la veracidad o la falsedad de algo. Y es básicamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Estas pruebas van a demostrar la autenticidad de su fe, de nuestra fe. Hay un comentario de Samuel Pérez Milos que me gustó mucho. Y Samuel Pérez Milos dice: no se puede afirmar el valor de algo si no se somete a prueba para ver la calidad que tiene. Y todo esto de este versículo 7 me llevó a pensar en un día que fui para el norte de México. Yo soy de México. Yo vivo en Baja California Sur. Y la península de Baja California se divide en Baja California Norte, Baja California Sur. Y al norte, al mero norte, ya con frontera con Estados Unidos, existe una ciudad que se llama Mexicali. Y un día que yo fui para allá, para el estado norte, mi suegro me encargó un carro. Entonces yo estando allá me puse a buscar carros. Primero empecé a buscar carros en Tijuana. Digo, los que son de acá de México van a identificar perfectamente bien de qué estoy hablando. La frontera más famosa se llama Tijuana, la frontera con Estados Unidos. Y los carros en la frontera pues son más baratos. Entonces yo empecé a buscar ahí en Tijuana y no encontré un carro que me gustara para mi suegro. Y mi esposa y yo agarramos y dijimos: ¿sabes qué? Vámonos a Mexicali. En Mexicali, los que saben, en estas fechas de verano hace un calorón impresionante. Y fuimos allá a Mexicali y llegamos pleno junio, calorón, no sé, 50 grados, no sé cuánto estaba. Y yo dije: ¿sabes qué? Le dije a mi esposa: yo no me quiero quedar aquí mucho tiempo, hay que buscar el carro lo más rápido posible para irnos. Entonces nos metimos ahí a un restaurante y empezamos a buscar ahí en internet carros. El punto es que encontramos un carro que nos gustó.
eran unos muchachos y nos hicieron el favorzote de llevarnos el carro ahí al restaurante donde estábamos. Y ya lo checamos ahí rápido, y ya saben, ¿no? Abrimos el cofre y ahí le hicimos al loco un poquito. Le dimos ahí una vuelta y dijimos, bueno, pues se ve bien el carro y pues sale, nos lo compramos. Le pagamos el carro. Entonces lo que me pasó en mi mente fue, si este carro, bueno, los pongo en contexto un poco para los que no conocen. Saliendo de Mexicali, hay unos pocos kilómetros en la carretera hacia Tijuana, hay un lugar que se llama La Rumorosa, que es muy, muy conocido. Este lugar, llamada La Rumorosa, es una cuesta muy pronunciada, de muchos kilómetros, de varios kilómetros. Es conocida porque pues obviamente es muy sinuoso el camino y pues también es peligroso. Entonces, obviamente yendo de Mexicali hacia Tijuana es de pura subida. Yo dije, si este carro, con este calorón que hace, con el aire acondicionado prendido, sube La Rumorosa, este carro llegó a La Paz. Les sigo poniendo en contexto. Aunque pareciera que somos cercanos a la frontera con Estados Unidos, no lo somos. Realmente de aquí de La Paz a Tijuana son 1300 kilómetros. Entonces yo estaba a más de 1000 kilómetros de mi ciudad. O sea, yo tenía que viajar más de 1000 kilómetros en ese carro. Entonces, como realmente no tuve la oportunidad para probar el carro, dije, aquí se va a poner a prueba. Si el carro sube sin problemas, con aire acondicionado prendido, no se calienta ni nada, sube La Rumorosa, pues el carro sin problemas llega hasta La Paz. Y ciertamente eso pasó. Subimos La Rumorosa, llegamos a la cima de La Rumorosa y dije, está perfecto el carro, va a llegar sin problemas a La Paz. Y así fue, llegamos sin problemas a La Paz. Mi suegro le dio una super carrilla a ese carro, al grado que lo terminó vendiendo y el carro funcionó perfecto. El punto aquí al que quiero llegar es justo eso. La palabra prueba ya trae implícito su significado. Se está poniendo a prueba algo. Entonces, eso es lo que está pasando cuando enfrentamos diversas pruebas. Se está poniendo a prueba algo. ¿Qué es esto? El verso 7 no lo dice. Se está poniendo a prueba nuestra fe. Entonces, las pruebas lo que hacen, de acuerdo a esto que estamos leyendo, es que muestran que nuestra fe o es verdadera o es falsa. Y esto ha pasado durante toda la historia. No es algo que nos esté pasando nada más a nosotros. Durante toda la historia esto ha pasado. Y si vamos a la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que esto pasó justo con él. Abraham no podía tener hijos, ya estaba viejo. Él y su esposa ya eran muy grandes de edad y Dios les promete un hijo, Isaac. ¿Qué pasa? Que cuando tienen este hijo por fin, ahí en Génesis 22 nos narra que Dios le pide a Abraham este hijo. Le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, ofrécelo en sacrificio. Y Abraham, pues me imagino que ha de haber pasado un tiempo de tribulación bastante fuerte. Es interesante porque ves ahí en la narrativa que Abraham no se quejó, Abraham no renegó, Abraham no reclamó, no se puso acá denso, sino que lo que nos muestra la narrativa bíblica es que Abraham obedeció. Y podemos ver ahí en Génesis 22, versículo 1, que dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. ¿Se fijan? Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y ahí empieza esta historia donde Dios le pide a Isaac. Podemos ver que Abraham, repito, no reniega, sino que obedece y va a este lugar, Moriah, donde Dios le indica, camino de varios días. Y yo cuando leo esta historia, a mí la verdad sí me pega porque veo a un Abraham obediente. Yo en lo personal yo hubiera llorado, yo hubiera pataleado, no sé qué hubiera hecho, pero no hubiera reaccionado probablemente como reaccionó Abraham. El punto es que van hasta este lugar y muchos conocerán la historia. Cuando ya está a punto Abraham de sacrificar a Isaac, escucha a un ángel del cielo que le habla y es ahí Génesis 22, verso 12. Dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Entonces vemos
el resultado de esta prueba. La conclusión es que Abraham realmente temía a Dios. Podemos ver la fe sólida de Abraham. Abraham temía a Dios. Hay otro ejemplo rápido aquí que les puedo decir, y este ejemplo es Job. Lo mismo sucede con él. Vemos a un Job que pasa de todo. Yo siempre he dicho que nunca va a haber nadie, ni ha habido ni habrá alguien que pase todo lo que pasó Job. O sea, Job pasó de todo. Perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones. O sea, fue una locura lo que a Job le pasó. Y podemos ver ahí en el capítulo 2, del verso 9 al 10, que dice, su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Prácticamente la esposa de Job, lo que puedo leer ahí entre líneas, es que esperaba que Job se volviera loco. O sea, ¿en qué momento vas a explotar? Casi le está diciendo. ¿En qué momento te vas a enojar? ¿En qué momento vas a empezar a despotricar en contra de Dios? ¿En qué momento vas a enloquecer de todo esto que te está pasando? ¿Por qué te mantienes tan firme? ¿Por qué te mantienes tan mesurado? Porque lo que leo entre líneas aquí es, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? O sea, esto nos muestra que Job, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todas las pruebas que estaba pasando, él seguía firme en su fe. Y su esposa le está diciendo, ¿en qué momento vas a enojarte? ¿En qué momento vas a maldecir a Dios? Incluso le está diciendo. ¿Sí? Aquí adelante dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabras. O sea, quiere decir que Job se mantuvo firme a pesar de todo lo que estaba pasando. Y aquí hay una parte interesante porque Job dice, ¿acaso solamente hemos de recibir de Dios las bendiciones y no las calamidades? Y eso nos pasa constantemente. Esperamos de Dios solamente lo bueno, y cuando Dios nos está bendiciendo y nos está dando provisión, bendición, etc., pues estamos encantados de la vida. Pero nada más enfrentamos pruebas y tenemos durante la historia gente que se enoja con Dios, gente que reniega de Dios, gente que maldice a Dios incluso. ¿Qué es lo que hace todo esto? Pone en evidencia la autenticidad de nuestra fe, la autenticidad de nuestra confianza en Dios. Entonces, lo que podemos ver en Job es que realmente Job dio evidencia de la autenticidad de su fe. Job tenía una fe sólida y el resultado de eso fue que Job fue bendecido doblemente. Fue bendecido mucho más allá de lo que ya había sido bendecido, y lo podemos ver ahí en Job capítulo 42, verso 12. Dice, y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y pueden leer ahí Job y se dan cuenta cómo Job le fue retribuido mucho más de lo que él había recibido, de lo que él ya tenía. Entonces aquí en la NTV podemos ver que ahí al inicio del verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y podemos pensar, bueno, es que Dios no sabe si nuestra fe es auténtica o no. Si Dios todo lo sabe, es omnisciente, Él todo lo sabe. Y no es que Dios no sepa. Ciertamente Dios lo sabe todo. Y aquí no se trata de que Dios quiere poner a prueba nuestra fe para Él saber algo que ya sabe. No, Él pone a prueba nuestra fe por varias razones. Entre ellas, darnos a conocer a nosotros mismos si nuestra fe es auténtica o no. Nosotros necesitamos saber si nuestra fe es auténtica o no. Nosotros necesitamos saber qué hay en nuestro corazón. Podemos ver ahorita, o veíamos ahorita, esta narrativa sobre Job, y la esposa de Job realmente esperaba que Job explotara, que Job mostrara lo que había en él. ¿Y qué fue lo que mostró Job? Confianza en Dios. Lo que Job mostró fue una fe sólida, una fe firme. Entonces, lo que Dios quiere es mostrarnos a nosotros mismos cómo está nuestra fe. Yo me he enfrentado a situaciones donde
de repente desconfío, donde de repente me siento abrumado, donde me siento desanimado, donde me siento mal, muy mal. Después que pasa la situación, yo realmente me he sentido muy mal con Dios y le he pedido perdón porque he dicho, Dios, o sea, esta situación que pasó me hizo ver muy mal, o sea, desconfié, me sentí desanimado, quería tirar la toalla. Entonces, ¿qué pasa? Las situaciones, las circunstancias, las pruebas nos muestran a nosotros mismos la condición de nuestra fe, lo que necesitamos arreglar en nuestro corazón. Exponen muchas cosas de nosotros las pruebas. Una de las cosas que las pruebas producen es paciencia, de acuerdo a lo que Santiago nos dice ahí en Santiago capítulo 1 verso 3. Dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces las pruebas muestran muchas cosas, producen muchas cosas en nosotros. Estamos viendo solamente algunas. Y como les digo ahorita, o sea, las pruebas realmente exponen lo que hay en nosotros. Las pruebas realmente nos muestran. Es como un termómetro para ver en qué condición está nuestra fe. Es como una radiografía que muestra cómo está nuestra fe. Y hay una parte en Deuteronomio que se me hace muy interesante, es Deuteronomio 8:2, donde Dios le habla precisamente al pueblo de Israel de ese tiempo de prueba que tuvieron en el desierto. Y chequen lo que dice. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, dice, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Pero chequen, y poner a prueba y para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas exponen lo que hay en nuestro corazón. De repente las pruebas nos hacen sacar de nosotros, no sé, impaciencia, enojo, resentimiento. A veces situaciones que pasan nos muestran que aún en nuestro corazón hay falta de perdón, hay amargura, hay muchas cosas. O sea, puedes estar batallando con ciertas cosas, con la avaricia, con tantas cosas. Digo, el episodio pasado platicábamos de esta parte que Pedro dice que las pruebas son diversas. Y no solamente la enfermedad o las situaciones económicas son pruebas, o sea, hay muchas otras pruebas, hay tentaciones. A veces somos probados si vamos a ser honestos, a lo mejor en un negocio, en una negociación, si nos dan dinero y de repente sale en nuestro corazón el querernos quedar con ese dinero. Son muchas cosas que se exponen y todo eso nos debe de llevar a Dios, nos debe de decir, Señor, estoy batallando con esto. Señor, aún hay rencor en mi corazón, aún hay amargura, aún no he perdonado esto, aún se expone, me enojo con facilidad, me impaciento con facilidad. A mí me ha mostrado la prueba muchas veces ese tipo de cosas. A veces digo, ¿por qué me enojé tan fácilmente por esto? O sea, ¿por qué me impacientó tan fácilmente esto? ¿Por qué me desanimó tan fácilmente esto? Entonces, ciertamente la prueba lo que hace es demostrar lo que hay en nuestro corazón. Y luego lo que viene enseguida ahí en el verso 7 dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Ok, el oro tiene que ser purificado y tiene que ser autenticado. ¿Por qué? Porque el oro en su estado natural, el oro no está 100% puro. El oro, pues obviamente es un metal que está en la tierra y pues viene acompañado por piedras, por tierra, por minerales, etc. Entonces el oro se tiene que meter al fuego a altas temperaturas para que todas las impurezas se desprendan. Pero también se pone a prueba. ¿En qué sentido? Como aquí lo está diciendo el verso, en el sentido que hay un metal que se llama pirita, que si tú lo ves parece oro, pero realmente no lo es. Le llaman, creo que el oro de los tontos, algo así le llaman a la pirita. El punto es que al fundirlo no hace el mismo efecto que el oro, se destruye totalmente. Entonces se evidencia que eso no es oro.
Entonces es justo la metáfora que usa el apóstol Pedro, está bien interesante, porque nuestra fe, al igual que el oro, se pone a prueba, pero también se purifica. Por eso les decía ahorita que las pruebas evidencian mucho de lo que hay en nuestro corazón, precisamente porque lo que Dios quiere es purificarnos, es que se evidencie todo eso para que nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios, se ponga en las manos del Señor para que Él nos ayude a ir purificando todo eso, ir renovando todo eso en nuestra vida. Todo esto, la aprobación de nuestra fe, tiene como objetivo que sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando Cristo sea manifestado, o como lo dice aquí en la NTV, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Hay algo interesante aquí porque el Señor orienta la visión del creyente no hacia la temporalidad de este mundo donde suceden las pruebas y las luchas y todo esto y las dificultades, sino que el Señor orienta nuestra mirada, nuestra visión a la eternidad, hacia lo perpetuo. Y esto lo podemos ver aquí mismo, en este mismo capítulo 1 de Pedro, porque Pedro precisamente inicia hablando de lo eterno. Y esta misma verdad que el apóstol Pedro nos plantea aquí en el verso 7, fue enseñada también por el Señor Jesús. Y quiero ir allá a Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Está planteando lo mismo, o sea, pruebas. Bienaventurados, qué felices van a ser, qué bendecidos son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Y chequen lo que dice enseguida, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Igualmente el Señor Jesús dirige nuestra mirada hacia lo eterno, no hacia este mundo momentáneo, hacia esto pasajero, sino hacia lo eterno. La misma idea que también el apóstol Pedro nos está planteando desde los versículos primeros de este capítulo 1. Y ciertamente, mis hermanos, como el mismo apóstol Pedro lo dice en el verso 6, o sea, las dificultades son momentáneas, las pruebas son momentáneas, son pasajeras. Comparado con lo eterno, comparado con esa gloria eterna que nos aguarda en los cielos, todo esto es momentáneo, todo esto es pasajero, todo esto que pasa en este mundo, todas las pruebas, todas las dificultades, un día se van a acabar. Un día vamos a gozar de esa gloriosa eternidad que nos aguarda, y como dice en Apocalipsis, el Señor va a enjugar toda lágrima y en aquel día no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Todo esto va a pasar, todo esto se va a acabar, y ciertamente las dificultades son momentáneas y son pasajeras comparadas con la eternidad y las riquezas que hay en esa gloria que nos espera. Y me gusta mucho algo que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8, verso 18. Lo quiero leer en la TLA y dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles que hay bendiciones para todos aquellos que resistan la prueba. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y con esto termino, lo dice Santiago capítulo 1, verso 12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, mis hermanos, permanezcamos firmes hasta el final, puestos los ojos en Jesús, con constancia, con disciplina, con perseverancia, mirando la meta que es Cristo, el que inicia, el que termina nuestra fe, el autor y consumador de la fe. No desmayemos, no nos desanimemos, continuemos adelante. El mismo Señor Jesús decía, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo.
también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces confiemos en que Él está con nosotros, en que Él nos guarda y sin duda alguna nos llevará a esa morada celestial que tiene preparada para nosotros, a todos aquellos que le amamos. Y con eso los dejo por hoy. Nos vemos en el episodio que sigue. Les mando un abrazo. Si llegaron hasta aquí, compartan, suscríbanse, den like. Ya saben, esto ayuda muchísimo a que sigamos haciendo todo esto, a que sigamos hablando de las escrituras que nos traen vida, que nos traen esperanza. Y pues nada, con eso los dejo. Gracias y paz a todos. Nos vemos a la que sigue. Bye.